los cuestionarios a estudiantes, ¿sí? Surgen como parte de una línea de investigación que tenía que ver con la eficacia de la docencia, ¿sí? Si la pregunta por la eficacia de la docencia es, los docentes, ¿qué características, qué rasgos tienen que tener para que sus estudiantes logren buenos resultados? Entonces, estas investigaciones empiezan comparando características de los docentes a través de la observación, ¿sí? Observando características de los docentes y comparándolos, es decir, contrastándolos contra el rendimiento académico. A partir de esa serie de investigaciones aparece la cuestión de la motivación, aparece la profecía autocumplida, que es que el docente, según las expectativas que tiene del estudiante, el estudiante va a terminar dando respuesta al docente según las expectativas del docente. Es decir, aparece una serie de investigaciones de tipo cuantitativas que estudian estos factores y empiezan a tratar de identificar cuáles son los factores que hacen al docente eficaz. Resulta que los docentes son eficaces por muy distintas razones y son buenos y malos docentes por muy variadas razones, ¿sí? No podemos estandarizar. Pero sí hay un cierto acuerdo en la literatura de que hay algunas cuestiones que son básicas, fundamentales, que no te dan cuenta de si es un buen docente, pero por lo menos te dan cuenta si es un docente que mínimamente planifica y organiza sus actividades, que anticipa a los estudiantes las formas de evaluación, que les facilita el acceso a la bibliografía, no por darle la fotocopia, sino por decirle, bueno, ahí esto lo vas a encontrar, ¿sí? El docente que se preocupa porque el estudiante pueda aprender y que tenga las condiciones para hacerlo. Bueno, esta serie de factores están muy estudiados, te puedo pasar bibliografía. Hay, en este momento en Argentina tenemos 500.000 versiones de encuestas de este tipo. Hay un mexicano que hizo un estudio de esto, se llama Rueda Beltrán. Rueda Beltrán hizo una investigación, convocó a todas las universidades a unas cuantas universidades estaduales mexicanas para ver cómo evaluaban a sus docentes esas universidades, y encontró que prácticamente el 98% de las universidades mexicanas evaluaban a sus docentes nada más que a través de cuestionarios, ¿tá? Hay otras formas de evaluación, hablamos de la autoevaluación, hablamos de los informes, hablamos de la evaluación entre pares, ¿tá? Hay muchas otras formas de evaluación. La evaluación por portafolios, que no hablamos, pero también es una estrategia que se utiliza mucho para la evaluación docente. Entonces, esta tendencia, dice Rueda Beltrán, hay que revertirla generando nuevas estrategias y nuevas formas de evaluación del desempeño docente. Porque las encuestas sirven, pero hasta ahí. Y la cuestión es que terminan siendo, es decir, el primer año los estudiantes te dicen, el 78% de tus estudiantes te dice, ¿sí?, que fuiste clara en un 60%. ¿Y cómo hago para ser más clara el 40% que me falta? Entonces, ahí tienen un límite importante. De todas formas, a la vez, es súper valioso tener un instrumento que recoja la voz de los estudiantes. No, sí, cuando se hacen obligatorias, como contaba Eve, que es en el caso, por ejemplo, en Mar del Plata, que es obligatoria la inscripción de la materia que sigue. Entonces, claro, bueno, es un minuto donde haces sí, por ahí le pusiste a todo bien, a todo mal o nada, porque si no, no podés inscribirte, y como es todo por el sistema, están 200 peleando por la comisión y el horario antes que comprometerse. Entonces, bueno, estos espacios institucionales, sensibilizar acerca del efecto, el uso, eso es mucho más importante, porque si no se vuelve de mentira, se vuelve rutinaria. El problema, ¿sabés qué problema hay cuando lo haces voluntario? Que lo llenan nada más que los estudiantes enojados.
Entonces, claro. El que busca dar a conocer. Claro, porque es el que necesita un canal de comunicación. Entonces encuentra en la encuesta el canal de comunicación. Claro. Son difíciles, pero bueno, sí. Son un instrumento. Les decíamos al inicio que la evaluación es controversial. En los usos que yo he visto de las encuestas en Exactas de la UBA, es súper interesante, porque Exactas de la UBA tiene desde hace muchos años. Después de lo de Klimovsky, al final tuvieron encuestas. Ellos tienen encuestas de estudiantes de hace muchos años. Muy buenas, sí. Y hacen un trabajo súper interesante. Estamos tratando de implementarlo acá. Y los estudiantes usan muchísimo la información de las encuestas para organizar sus cursadas. Y la usan de un modo muy hábil, porque lo que yo he visto es no. Tienen un linkeo después con los concursos docentes. Sí, pero para los estudiantes es este cuatrimestre es decir, voy a estudiar 2 fuertes y una flojita. Entonces ya estudian las materias y las eligen. Perdonen, mi hijo es de física. Lo he visto con sus amigos, sí, tremendo. ¿Cómo eligen si vos, ¿y vos qué vas a hacer? No, esta sí me interesa muchísimo, está buenísima. Entonces, bueno, vamos todos a esa, ok. Y después ¿qué vas a hacer? No, es que no, mira, quisiera estudiar Tai Chi, entonces voy a hacer una livianita. Un horario libre. Pero es interesante, es decir, esa información. Lo que pasa es que se convierte en información también casi como decirles, ustedes dicen normalizarla o estandarizarla. A mí me da miedo, porque yo creo que son más útiles las encuestas hechas por cátedra, cuando la cátedra genuinamente se pregunta por lo que le está preocupando. Una consultita. En cuanto a esto de la pruebita que nombrabas vos de tu universidad, ¿cómo es el feedback o la relación? Se llaman parcialitos. Parcialitos. Mar del Plata también. Con la regularidad del estudiante. Sí, está vinculada a la regularidad, sí. Sí, pero no me preguntes detalles. Yo sé que está vinculada, pero no sé cómo, la regularidad. O sea, parcialito aprobado regular. Sí, no sé. No sé cuántos porcentajes, no sé cómo es. Esas estrategias de uso y que definen un montón de cosas en esta idea de ir complejizándolo, hoy lo hablábamos con Bange, decíamos esto, ¿no? Hay una concepción de que el conocimiento se puede segmentar y el parcialito tiene eso de, mantenerte siempre, no sé, hay que cuestionarse si tienen de fondo una preocupación por el aprendizaje o una preocupación por regular y controlar, mantenerte la lectura, estar siempre al día e ir como penalizando eso, por un lado. Y por otro tiene una idea clara de esto, del que el conocimiento es por partes y en la acumulación y en la copiación de todo eso se termina. Y la pregunta hacia el docente es, si me la paso evaluando, ¿cuándo enseño? Entonces, tiene derivaciones. Hay un tema que no profundizamos mucho, pero que es totalmente directo, es decir, el pibe aplazado en sus primeras materias percibe o siente una desilusión respecto a sí mismo importante, y el abandono por lo menos en UBA 21, que estudiamos muchísimo los indicadores de permanencia, de abandono, etcétera, el primer parcial desaprobado nos dejaba un tandal de chicos que no regresaban al segundo parcial. Estoy hablando de educación a distancia en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? El ciclo básico común a distancia. Lo que hicimos entonces fue pensar en una estrategia de modificar el primer parcial y porque los parciales, por lo menos en esta materia de la que estábamos trabajando, tenía parciales que exigían una cierta interpretación de los textos. No me acuerdo si era sociedad y Estado o sociología, era de sociales, de ciencias sociales. Decidimos que el primer parcial iba a ser un primer parcial de
reconocimiento de conceptos, que para cualquiera podría llegar a ser una cuestión estrictamente memorística. Pero decidimos que ese primer parcial iba a tratar de mantener el tipo de evaluación al que venían acostumbrados los chicos de la escuela media. Y por lo menos aproximarlos de las 5 preguntas, 4 de reconocimiento y una un poquito diferente con alguna aproximación a un trabajo más de análisis, de reflexión sobre la bibliografía. Y el segundo parcial, son 2 parciales en Nuevo 21, tenía más carga también de un parcial con un poquitito más de desafío cognitivo mayor en términos de la posibilidad de resolución de ese examen. Nada, son estrategias institucionales que hay que pensarlas. El tema, vos comentaste más temprano, del tema de las promociones directas, en los profesorados. En el Infod participé en una evaluación de los profesorados de educación primaria y educación inicial. Evaluamos todos los profesorados del país y en los resultados de esa encuesta observamos que es decir, cómo impactaba el régimen académico y las posibilidades de rendir, ¿no? Es decir, lo que veíamos es, bueno, como en toda la educación superior, primer año altísima deserción o abandono, y a partir de ahí cómo se iba dando el desgranamiento. Entonces lo que encontramos es que en la primera parte de la carrera los chicos cursaban, ¿sí? Venían cursando, postergando finales. De la mitad de la carrera hacia adelante empezaban a sentir con las correlativas y con el peso de los finales adeudados. Entonces se anotaban a materias para cursar, pero las abandonaban porque se ponían a preparar los finales. Esa dinámica es propia de la estructura de carreras con correlativas muy fuertes y exámenes finales. ¿Hasta qué punto resuelve eso un plan de materias promocionales o flexibilizar correlativas, etcétera? Bueno, son las experiencias que ahora se están haciendo con todas las reformas curriculares de los últimos 10 años. No sé si vos tenés más datos de eso. No, lo que se me ocurre como reflexión es esto de lo que decíamos de la escuela secundaria. Primero, la universidad, con la obligatoriedad de la escuela secundaria, tiene que entenderse dentro del sistema formador, no es algo diferente. Y entender que el diploma con el que el chico egresa le sirve para ser cajero de supermercado y para estudiar química, bioquímica, farmacia. Entonces ahí nos pone de este lado el tema de años de escolarización, de una práctica acerca de para qué la evaluación y demás, donde el estudiante adquirió un oficio de estudiante y un oficio de ser evaluado. Entonces es romper muchas tradiciones. Entonces, bueno, también nosotros como que no nos tenemos que flagelar tanto, sino que entender que vamos con una matriz que tiene 12, 14 años, que se hizo vena, un músculo, ¿no? Esto de que ante una palabra saquen una hoja, no, y eso está, o sea, ya está en la memoria consciente, digamos. Entonces, eso por un lado. En los ingresos, hemos probado, digamos, por ejemplo, en Introducción a la Matemática, trabajar desde estrategias de taller, ¿sí? Resolución de problemas y demás, pero vimos que en primer año no se retoma nada de eso. Y por otro lado, cuando analicé los programas de primer año, cálculo 1, álgebra y demás, estaban los mismos temas del ingreso. Entonces, institucionalmente, es decir, bueno, aquello era de mentira, ahora arranca el real aprendizaje. Entonces también institucionalmente nos dejan un lugar complicado. Siempre retomo a lo que decía Eve, lo tenemos que pensar institucionalmente, porque si no van a ser parchecitos, ¿no? Porque sí podríamos hacer, no sé si estandarizarlos, pero hacer una progresión, pedir como distintos niveles de operaciones cognitivas entre materias de primer año o determinado momento de las materias de primer año, que haya una sintonía, nunca lo mismo, porque por algo son disciplinas distintas, pero que sea parte como del debate y que haya una planificación, plan de evaluación de lo que la didáctica viene hablando de hace 30 años, por lo menos desde
regreso a la democracia hasta acá, y bueno, en eso les quiero decir, somos 33 años de investigación educativa en la didáctica. Para un campo de investigación es poco, o sea, es joven, sí, pero aún así hay ya referentes, de las configuraciones didácticas de Lidwin, que miró la didáctica de la educación superior, es un campo nuevo. Y por eso puede ser que bueno, todavía no se ha entramado en las prácticas concretas, pero muchas que sí, y que ustedes vayan a la búsqueda, bueno, va a cortar un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, que las materias retomen esto, que tengamos una mirada acerca de, bueno, que también estas prácticas están en las tradiciones y que están muy metidas, y que es una estrategia institucional, ¿sí? Porque después transparentar cuestiones de que, bueno, no lo hemos dicho acá, pero lo sabemos los que estudiamos esto, que la evaluación es el lugar del poder. Entonces, sí, está en todos lados, pero el poder es la evaluación. Entonces, bueno, resignar eso, hacer de que, bueno, entonces mi curso es menos, como que le bajé la calidad porque ahora resulta que aprueban más. Estas cosas hay que decirlas, manifestarlas, explicitarlas para despejar esos mitos y irnos al grano de qué es lo que queremos mejorar, que es el aprendizaje de los estudiantes, el avance de las disciplinas, el egreso, pero no para acumular egresados, sino porque, bueno, en todo el sistema universitario esto es un circuito que vamos a tener investigadores, vamos a tener esto, lo otro. Pero bueno, hay que decirlo con todas las letras a estas cuestiones, porque si no, bueno, nos enredamos en cuestiones técnicas, a ver qué instrumento, qué herramienta, y en realidad lo que estamos diciendo es cómo conservar espacios de poder o supuestos prestigios sin resignar demasiado, y eso a veces pasa. Entonces, bueno, hay que decirlo al menos para conjurarlo y que esté ahí, o que no sea solo la responsabilidad del JTP, o que no sea solo la del profesor, y que mirarlo, por lo menos esto. Por eso es la complejidad de estos temas. Muy bien, bueno, muchas gracias, le vamos a agradecer.